El teléfono vibró una sola vez. Un mensaje de voz. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo una frase dicha, con una calma que dolía más que cualquier enojo. No vuelva. Seguiremos sin usted. La voz de mi nuera sonó firme, decidida, como si estuviera cancelando algo que ya no necesitaba. No llamé. No pedí explicaciones. Miré la pantalla unos segundos y respondí con una sola palabra, OK. Ellos pensaron que ese OK era rendición. No sabían que acababan de darme permiso para hacer lo que llevaba años postergando. Me llamo Elena Morales, tengo 62 años y durante la mayor parte de mi vida he sido la mujer que sostiene todo sin hacer ruido. No porque nadie me lo pidiera a gritos, sino porque aprendí temprano que si no lo hacía, nadie más lo haría. Cuando escuché ese voicemail, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café ya frío entre las manos. El reloj antiguo colgado en la pared marcaba las 4:10 de la tarde. Afuera, el sol caía lento sobre los tejados del barrio, como si el mundo no se hubiera dado cuenta de que algo acababa de romperse. Esa casa en la que estaba sentada no era técnicamente mía. Años atrás había vendido la mía para ayudar a mi hijo y a su esposa a dar el enganche de la suya. Es solo por un tiempo, mamá me dijeron entonces, hasta que todo se acomode. Ese por un tiempo se volvió permanente sin que nadie lo discutiera. Yo vivía con ellos, ayudaba, resolvía, pagaba algunas cosas y poco a poco fui dejando de preguntar cuándo volvería a tener un espacio propio. Por eso cuando escuché no vuelva, entendí de inmediato lo que significaba. No era solo una frase, era una frontera. Reproduje el mensaje 2 veces, no porque no lo hubiera entendido, sino porque necesitaba confirmar el tono. No había rabia, no había duda. Era una decisión tomada. Mi nuera no habló como alguien que estaba herida. Habló como alguien que creía tener autoridad. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Sentí un nudo en el pecho, pero no lloré. El llanto vino después en otro momento. En ese instante, lo que sentí fue algo distinto, una claridad incómoda. Tomé el celular otra vez y escribí, OK. Nada más, sin signos de interrogación, sin reclamos, sin explicaciones. Me quedé sentada unos minutos, escuchando el tic-tac del reloj. Pensé en mi hijo, en cómo había crecido confiando en que yo siempre estaría ahí, en cómo, sin darse cuenta, había permitido que alguien más decidiera cuándo yo sobraba. Me levanté despacio y fui al cuarto donde guardaba mis documentos. No tenía muchas cosas, siempre fui práctica. Abrí el closet y saqué una maleta mediana. Empecé a meter lo esencial: ropa, mis papeles, algunas fotos. Nada más. No quería llevarme recuerdos prestados. Esa misma tarde salí de esa casa. No hubo despedidas largas. No hubo escenas. Mi hijo no estaba. Mi nuera tampoco. Cerré la puerta con cuidado como siempre y sentí algo extraño. No estaba huyendo. Estaba aceptando una realidad que otros habían decidido por mí. Me fui al pequeño departamento que tenía alquilado desde hacía años, casi olvidado. Lo había conservado por si acaso. Esa noche entendí para qué era ese acaso. El lugar estaba limpio, silencioso, con un patio pequeño donde entraba la luz de la tarde. Dejé la maleta en el suelo y me senté en una silla de plástico respirando hondo. Ahí, en ese silencio nuevo, volví a mirar el teléfono. No había mensajes nuevos, solo el eco de ese no vuelva. Preparé café otra vez. Esta vez lo tomé caliente. Me senté frente a la mesa y abrí una carpeta azul que siempre llevaba conmigo. Dentro estaban copias de contratos, autorizaciones, documentos, donde mi nombre
aparecía una y otra vez. Firmas hechas. Para ayudar, para facilitar solo mientras. Recordé cada una. Recordé cómo nadie las cuestionó cuando servían. Cómo nadie habló de independencia cuando dependían de mí. No hice nada impulsivo esa noche. No llamé a nadie. No escribí mensajes largos. Solo hice una lista en una hoja en blanco. Escribí nombres de trámites, cuentas, procesos donde yo seguía figurando. No con rabia, con precisión. Antes de dormir, dejé el teléfono boca abajo. Quería descansar sin interrupciones. Me acosté en una cama que ya no compartía con expectativas ajenas. Dormí poco, pero dormí tranquila. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana del departamento. Me levanté despacio y fui a la cocina. Mientras el café se hacía, tomé el teléfono. La pantalla se iluminó de inmediato. 33 llamadas perdidas. Números conocidos. Números desconocidos. Llamadas hechas de madrugada, al amanecer una tras otra, y entre ellas un mensaje que destacaba por su formalidad un correo de un despacho legal. No lo abrí de inmediato. Me senté, respiré, y por primera vez desde el voicemail sonreí. No con alegría, sino con una certeza fría. Porque en ese momento entendí algo esencial. Ellos pensaron que me estaban echando. En realidad, me estaban soltando. Y yo acababa de caer de pie. El correo del despacho legal seguía sin abrir cuando terminé mi segunda taza de café. No era prisa lo que sentía, sino orden. Antes de responder a cualquier abogado, necesitaba responderme a mí misma una pregunta que había evitado durante años. ¿Cuándo dejé de vivir para mí? El pequeño departamento estaba en silencio. No el silencio incómodo de una casa donde no te quieren, sino uno distinto, casi nuevo. Aquí nadie esperaba que yo resolviera nada. Nadie iba a tocar la puerta para pedirme un favor rápido. Me senté en la mesa y miré alrededor, reconociendo un espacio que sin saberlo había estado guardando para este momento. Durante años, mi papel había sido claro, aunque nunca se hablara de él. Yo era la que sabía dónde estaban los papeles, la que entendía los plazos, la que recordaba fechas importantes. Cuando algo se atoraba, alguien decía, pregúntale a Elena. Y yo respondía siempre. No fue de golpe. Nunca lo es. Al principio era ayudar con una firma, luego con un trámite, después con una cuenta que solo necesitaba respaldo. Nadie me obligó. Yo acepté, porque creía que así funcionaba la familia, uno da lo que puede, y cuando deja de ser necesario, se lo agradecen. No imaginé que en lugar de agradecimiento, vendría el descarte. Abrí la carpeta azul y saqué los documentos uno por uno. No para revisarlos a fondo todavía, sino para recordar cómo habían llegado a mis manos. Cada papel tenía una historia. Un día en el banco. Una tarde esperando turno. Una conversación donde alguien me dijo, sin ti no podríamos. Esa mañana decidí hacer algo distinto. No iba a reaccionar. Iba a actuar con calma. Empecé los trámites para retirar mi nombre de las cuentas y autorizaciones donde aún figuraba. No fue instantáneo ni sencillo. Requirió visitas al banco, correos certificados, identificaciones, firmas. Me tomó horas, no minutos. Pero cada paso lo di con una tranquilidad nueva, la de quien ya no actúa por miedo a decepcionar. Mientras esperaba en una fila, observé a otras personas a mi alrededor. Mujeres de mi edad con carpetas similares a la mía, con expresiones cansadas. Me pregunté cuántas de ellas también estaban ahí, sosteniendo estructuras que otros daban por sentadas. Cuántas como yo habían confundido responsabilidad con obligación eterna. Al volver al departamento, el teléfono vibró. Era un mensaje de mi hijo. Mamá, el abogado,
Dice que hay problemas con los papeles. ¿Qué está pasando? Leí despacio. No había enojo en su tono, tampoco comprensión completa, solo desconcierto. Respondí con una frase corta. Estoy revisando todo. Hablaremos después, no añadí más, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no quería explicarme antes de tiempo. Esa tarde recibí otro mensaje, esta vez de mi nuera. Elena, esto se está complicando. Nadie quiso hacerte sentir mal. La palabra complicando volvió a aparecer, como si el problema fuera la dificultad, no la decisión original. No respondí. Me levanté y salí al patio pequeño del departamento. Regué las plantas con una manguera vieja, sintiendo el agua en las manos. Pensé en lo irónico que era, que después de tanto tiempo viviendo para otros, ahora mi mayor acto de cuidado fuera no hacer nada de inmediato. Al caer la noche, abrí por fin el correo del abogado. Leí con atención. Hablaba de confusión, de necesidad, de aclarar, de urgencia. Cerré el mensaje sin contestar. Sabía que cualquier respuesta apresurada me volvería a colocar en el rol de siempre la que corre a apagar incendios que no provocó. Me senté en la cama y tomé una libreta nueva. Escribí una sola frase en la primera hoja. Retirarse también es una forma de presencia. La subrayé una vez y cerré la libreta. Dormí mejor que la noche anterior. No profundamente, pero sin sobresaltos. Al despertar, supe que algo había cambiado de manera definitiva. No en ellos, sino en mí. Ya no estaba esperando que me devolvieran un lugar. Estaba aprendiendo a elegir el mío. Al mediodía, el abogado volvió a escribir. Esta vez su tono era más cuidadoso. Respondí con claridad. Cualquier asunto se tratará por escrito. No autorizo cambios sin mi firma. Nada más. No explicaciones. No disculpas. Cerré la computadora y me preparé algo de comer. Mientras lo hacía, pensé en todas las veces que había dicho sí para evitar conflictos. En cuántas comidas había dejado enfriar por atender llamadas ajenas. Por primera vez no sentí culpa por no estar disponible. Esa tarde, mientras el sol bajaba, entendí algo que nunca me habían enseñado. Retirarse no es desaparecer. Es dejar de ser el sostén invisible de un edificio que otros creen suyo. Y en ese aprendizaje silencioso empecé a sentirme por primera vez en mucho tiempo completa. La mañana siguiente amaneció clara sin dramatismo. No hubo tormentas ni llamadas urgentes que me arrancaran del sueño. Me desperté sola, con la luz entrando por la ventana del departamento y el sonido lejano de un camión pasando por la avenida. Durante unos segundos no pensé en nada. Luego, como un recuerdo que vuelve sin avisar, regresó a mí el mensaje de mi nuera y el OK que había enviado la tarde anterior. Me levanté despacio. Preparé café, con la misma rutina de siempre, midiendo el agua, esperando a que hirviera. Ese gesto cotidiano me ayudó a mantener los pies en la tierra. Solo después tomé el teléfono. La pantalla se encendió de inmediato. 33 llamadas perdidas. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. Revisé la lista con calma. Había llamadas de mi hijo, varias. Números que no reconocía. 2 llamadas hechas casi a la misma hora desde números distintos, como si alguien hubiera prestado su teléfono a otro para intentar llegar a mí. En medio de todo, un correo nuevo de un despacho legal. No abrí nada de inmediato. Me senté con el café caliente entre las manos y respiré hondo. Pensé en lo rápido que había cambiado el tono de todo. Apenas un día antes me habían dicho que siguieran sin mí. Ahora de pronto todos querían hablar. Abrí primero el mensaje de mi hijo. Mamá, por favor, contesta. Esto no es lo que crees. Hay un problema. Leí despacio,
Un problema, no decía cuál. No decía para quién. Solo urgencia. Luego abrí el correo del abogado. El texto era breve y formal. Señora Morales, necesitamos comunicarnos con usted lo antes posible. Hay una situación seria relacionada con un trámite pendiente. Nada más. No explicaciones. No disculpas. Cerré el correo y apoyé el teléfono sobre la mesa. Miré el patio pequeño del departamento, la luz cayendo sobre las plantas. Pensé en lo extraño que era que en medio de todo ese caos ajeno yo me sintiera tranquila. No feliz, tranquila. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de mi nuera. Elena, esto se nos está yendo de las manos. Nadie quiso faltarte al respeto. Solo necesitamos hablar. La leí una vez. Luego otra. Me llamó por mi nombre, no por mamá. Esa distancia ya no dolía. Solo confirmaba lo que siempre había estado ahí. No respondí. Me levanté y abrí la ventana para que entrara más aire. Pensé en cómo durante años yo había sido la primera en responder cuando algo se desordenaba, siempre disponible, siempre lista para apagar incendios. Esa mañana decidí hacer algo distinto, dejar que el incendio mostrara de qué estaba hecho. Cerca del mediodía sonó el timbre del departamento. Me asomé por la mirilla. No era nadie conocido. No abrí. Volví a la mesa y escribí en la libreta que había empezado la noche anterior. Anoté la fecha. Anoté el número de llamadas. No como prueba para otros, sino como recordatorio para mí misma. Para no minimizar lo que estaba pasando cuando más adelante alguien intentara decirme que estaba exagerando. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de una prima. ¿Estás bien? Me llamó tu hijo. Dice que hay lío con unos papeles. Respondí con honestidad breve. Estoy bien. Todo se está aclarando. No preguntó más. Agradecí esa discreción. Al sentarme otra vez, recordé una frase que mi madre solía decir. Cuando alguien entra en pánico, es porque ya no controla la situación. Sonreí apenas. No por maldad, sino por comprensión tardía. Pasé la tarde sin salir. Revisé documentos, acomodé carpetas, hice una lista más clara de los trámites que ya había iniciado y los que faltaban. No avancé por impulso. Avancé con método. Sabía que cualquier paso mal dado podía devolverme al lugar del que estaba saliendo. A media tarde llegó otro correo del abogado, más largo, más cuidadoso. Hablaba de confusión y malentendidos. Pedía una llamada. Respondí con una sola frase. Por favor, envíe todo por escrito. Nada más. No tardó en llegar la respuesta. Aceptaban. El tono había cambiado. Ya no había prisa agresiva. Había cautela. Esa noche finalmente respondí a mi hijo. No al abogado. No a mi nuera. A él. Estoy bien. Necesito tiempo. Hablaremos cuando sea el momento. Envié el mensaje y dejé el teléfono a un lado. Me senté en la cama y respiré hondo. Sentí tristeza, sí. La tristeza de aceptar que algo había cambiado para siempre. Pero también sentí alivio, porque por primera vez no estaba sosteniendo una estructura que otros daban por garantizada. Antes de dormir, pensé en esa mañana, en las 33 llamadas, en lo rápido que el poder se había invertido. Ellos pensaron que me estaban cerrando una puerta. No entendieron que al hacerlo habían revelado cuántas cosas dependían de que yo siguiera del otro lado. Apagué la luz con una certeza nueva. Esa mañana no había marcado mi caída. Había marcado el momento exacto en que dejé de correr detrás de quienes ya habían decidido avanzar sin mí. Las versiones empezaron a circular como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. No llegaron todas de golpe. Fueron apareciendo en frases sueltas, en comentarios con cuidado, en preguntas
que parecían preocupación, pero llevaban algo más debajo. La primera la escuché por un mensaje de una tía a la que casi no veía. Elena, me dijeron que estás muy cansada, que decidiste alejarte un poco. Leí la frase 2 veces. Cansada. Alejarte. Palabras suaves, pensadas para no herir. Palabras que sin embargo no eran mías. No respondí. Apoyé el teléfono y me quedé mirando el patio del departamento. El sol de la tarde caía sobre las macetas y pensé en lo rápido que una historia empieza a cambiar de dueño cuando uno deja de contarla. Ese mismo día, una vecina me detuvo al salir a comprar pan. ¿Todo bien con tu familia?, preguntó con una sonrisa incómoda. Escuché que necesitabas espacio. Asentí sin dar detalles. Todo está en orden. Seguí caminando con una sensación clara en el pecho. Ya no se trataba solo de papeles, se trataba de reputación. Esa noche abrí la libreta y empecé a anotar lo que iba llegando. No como defensa, sino como mapa. ¿Quién decía qué? ¿Desde dónde? ¿Con qué palabras? No buscaba contradicciones todavía, buscaba patrones. Las frases se repetían con ligeras variaciones. Está sensible, le cuesta soltar. Se confunde con los trámites. Todas tenían algo en común. Me colocaban a mí como el problema y a otros como los que cuidaban. Recordé una conversación con mi nuera semanas antes del voicemail. Estábamos en la cocina, ella con el teléfono en la mano, yo ordenando los platos. Me había dicho, a veces siento que no confían en mí. Yo había respondido lo primero que se me ocurrió para calmarla. Claro que confiamos. Ahora entendía que no buscaba confianza, buscaba control. Al día siguiente llegó un mensaje que terminó de unir las piezas. Era de un primo de mi hijo. Me llamó tu nuera. Dice que estás pasando por un momento difícil y que por eso decidió poner distancia, que es por tu bien. Por tu bien. Leí esas palabras con una calma que me sorprendió. Eran las mismas que se usan cuando alguien necesita justificar una decisión dura sin asumirla del todo. Apagué el teléfono y me senté en la cama. No sentí rabia inmediata. Sentí algo más frío y más claro. Si yo era la inestable, entonces cualquier movimiento que hicieran sin mí podía presentarse como protección, no como abuso. Si yo estaba confundida, ellos eran responsables. La historia estaba siendo escrita con cuidado. No era un arrebato, era una estrategia. Volví a la mesa y saqué la carpeta azul. Revisé los documentos con más atención esta vez. Fechas, firmas, autorizaciones. Todo estaba en orden, pero ahora entendía por qué la urgencia del abogado. No se trataba solo de trámites detenidos. Se trataba de decisiones que no podían avanzar sin mí y que alguien había supuesto que sí. Empecé a guardar capturas de pantalla, mensajes, correos, no para mostrarlos de inmediato, sino para no dudar de mí misma más adelante. Sabía cómo funcionaba esto. Primero te hacen creer que exageras, luego que recuerdas mal, finalmente que todo fue por tu culpa. Esa tarde recibí una llamada que sí contesté. Era una amiga de muchos años, alguien que me conocía desde antes de que yo fuera la suegra. Escuchó en silencio mientras le contaba lo esencial. Cuando terminé, dijo algo simple. Elena, no estás perdiendo nada. Estás viendo. Colgué con un nudo en la garganta que no quise soltar. El abogado volvió a escribir. Esta vez, el correo era más largo y más cauteloso. Hablaba de necesidad de aclarar versiones y malentendidos. Respondí con firmeza tranquila. Cualquier aclaración será por escrito. Nada más. Esa noche, mi hijo me envió un mensaje distinto. No urgente, no defensivo. Mamá, me dijeron cosas que no entiendo del todo. ¿Podemos hablar pronto? Leí la frase con atención.
Por primera vez no defendía automáticamente la versión de su esposa. No pedía que arreglara nada. Solo preguntaba. No respondí de inmediato. Me tomé un tiempo, luego escribí sí. Cuando estemos los dos tranquilos. No era una promesa, era una condición. Antes de dormir, volví a la libreta. Escribí una frase más debajo de las anteriores. Cuando las versiones se rompen, solo queda la evidencia. Cerré la libreta y apagué la luz. Las mentiras ya estaban caminando solas. Yo había decidido no perseguirlas. Sabía que tarde o temprano se cansarían de sostenerse sin apoyo. Y cuando eso pasara, no necesitaría levantar la voz. Bastaría con abrir la carpeta y dejar que los hechos hablaran. Porque hay un punto en el que uno deja de defenderse y empieza simplemente a mantenerse en pie. La invitación llegó 2 días después sin adornos ni rodeos. Un mensaje corto de mi hijo enviado a media mañana. Mamá, necesitamos vernos. Los 3, en la casa. Leí el mensaje varias veces. No decía para hablar, ni para arreglar, ni para pedir perdón. Decía necesitamos. Esa palabra llevaba peso. Acepté sin discutir. No porque tuviera expectativas, sino porque sabía que ya no podían seguir evitando esa conversación. Llegué a la casa por la tarde. No entré como antes sin pensar. Toqué el timbre y esperé. Cuando la puerta se abrió, mi nuera estaba ahí. Me saludó con una sonrisa rígida, esa que se usa cuando alguien quiere parecer tranquila sin estarlo. Me llamó por mi nombre, no por mamá. Ya no me sorprendía. Mi hijo apareció detrás de ella. Tenía los hombros tensos y la mirada cansada. Nos sentamos en el comedor, alrededor de la misma mesa donde tantas veces habíamos compartido comidas y decisiones importantes. La familiaridad del lugar contrastaba con la incomodidad que flotaba en el aire. Mi nuera fue la primera en hablar. Gracias por venir, Elena. Queremos aclarar algunas cosas. Asentí. Por eso estoy aquí. Mi hijo intervino con la voz baja. Mamá, todo esto se salió de control. Nunca fue nuestra intención lastimarte. No respondí de inmediato. Abrí mi bolso y saqué la carpeta azul. La coloqué sobre la mesa sin abrirla. El gesto fue simple, pero cambió el tono de la habitación. Antes de aclarar nada, dije con calma, quiero saber qué versión de esta historia están usando. Mi nuera se movió en la silla. No es una versión, es preocupación. Entonces no te molestará que hablemos con hechos, respondí. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Una copia de un trámite que aún no estaba cerrado. Señalé mi nombre. Aquí sigo apareciendo como responsable. Sin mi firma, esto no avanza. Miré a mi hijo. ¿Eso te lo dijeron? Él negó lentamente. No, pensé que ya no querías participar. Mi nuera intervino rápido. Porque dijiste que necesitabas espacio. Necesitar espacio no es renunciar, respondí. Es respirar. Saqué otra hoja. Un correo impreso. Este mensaje se envió antes de que yo me fuera. Aquí no hay confusión. Mi hijo lo leyó. Se quedó callado. Por primera vez desde que entré, no defendió automáticamente la versión de su esposa. Miraba los papeles con atención como si algo empezara a no encajar. ¿Es cierto que le dijiste a la familia que yo estaba confundida? Pregunté entonces sin levantar la voz. Mi nuera abrió la boca, pero tardó en responder. Solo dije que estabas pasando por un momento difícil. Eso no es lo que escuché, dije, y no es lo que se repitió. Saqué el teléfono y mostré algunos mensajes sin dramatizar. No los leí en voz alta. Bastó con que los viera. Estas palabras no salieron de mí, añadí. El silencio se volvió pesado. Mi hijo se pasó una mano por el rostro. Eso es lo que me dijiste a mí, murmuró,
mirando a su esposa. Ella cruzó los brazos. Lo hice para protegerlos. ¿De qué pregunté? No respondió. Respiré hondo. No vine a pelear, dije. Vine a poner un límite. Mi nuera se levantó de la silla. ¿Un límite después de todo lo que hicimos por ti? La miré con calma. No me deben nada. Y yo ya no les debo nada a ustedes. Mi hijo se levantó también. Basta, dijo con una firmeza nueva. Esto no se resuelve así. Me miró. Mamá no sabía que estaban diciendo esas cosas. Asentí. Por eso guardé todo. Nos sentamos de nuevo. El ambiente seguía tenso, pero algo había cambiado. Ya no era confusión, era incomodidad, la incomodidad de cuando una historia deja de sostenerse sola. Entonces, ¿qué quieres ahora?, preguntó mi nuera cansada. Pensé un segundo. Quiero que todo lo que lleve mi nombre pase por mí. Quiero que dejen de hablar por mí. Y quiero respeto. Mi hijo asintió sin dudar. Ella guardó silencio. Me levanté despacio, guardé los papeles y tomé mi bolso. Eso es todo por hoy. Al llegar a la puerta, mi nuera habló con la voz quebrada. No era así como quería que saliera. Me giré. Las cosas salen como se hacen. Salí sin mirar atrás. En el auto me quedé un momento con las manos en el volante. Sentí cansancio, sí. Pero también sentí algo distinto, la certeza de que por primera vez no había cedido para mantener la paz de otros. La conversación que no podían evitar había terminado. Y por fin las versiones habían empezado a caer por su propio peso. Salí de esa casa con una sensación extraña, como si algo se hubiera cerrado sin hacer ruido. No fue alivio inmediato, tampoco triunfo. Fue una mezcla más sobria, más adulta. La certeza de que aunque nadie había levantado la voz, nada volvería a ser igual. Conduje despacio hasta el departamento. No encendí la radio. Necesitaba escuchar mis propios pensamientos sin interferencias. Pensé en mi hijo, sentado frente a mí, descubriendo que había creído una versión incompleta. Pensé en mi nuera, en su silencio final, en cómo había perdido la seguridad con la que empezó la conversación. No sentí satisfacción por eso. Sentí claridad. Esa misma noche revisé el correo electrónico. El abogado había enviado un mensaje nuevo. Ya no hablaba de urgencia, sino de ajustes, propuestas, revisiones. El tono había cambiado por completo. Donde antes había presión, ahora había cuidado. Respondí con calma pidiendo todo por escrito y solicitando copias claras de cada documento. No acepté llamadas. No acepté atajos. Cada intercambio quedaba registrado. Por primera vez, el proceso avanzaba a mi ritmo, no al de ellos. Al día siguiente, mi hijo me llamó temprano. Dudé un segundo antes de contestar, pero lo hice. Mamá dijo: hablé con el abogado. Dice que sin tu firma no pueden avanzar en varias cosas. Asentí, aunque él no podía verme. ¿Lo sé? Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. No entendía cuánto dependía todo de ti, añadió. No dependía, corregí con suavidad. Se acostumbraron. Suspiró. Ella dice que la estás castigando. Negué con la cabeza. No estoy castigando a nadie. Solo dejé de sostener lo que no me correspondía. No discutió. Eso fue nuevo. Tengo miedo de que esto nos rompa como familia, dijo al fin. Respiré hondo antes de responder. Algunas cosas se rompen cuando se dicen en voz alta, otras cuando se callan demasiado. Quedamos en hablar otro día. Colgué sin sentir el impulso de explicar más. Ya no necesitaba convencerlo. Lo que tenía que entender lo estaba viendo solo. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, pero cargados de consecuencias.
El abogado envió borradores nuevos, cambios precisos, límites claros. Mi nombre aparecía solo donde debía aparecer, no como respaldo automático, sino como decisión consciente. Leí cada documento con atención. Hice preguntas, pedí correcciones. No tuve prisa. Sabía que cualquier error podía devolverme al lugar que había dejado atrás. Cuando firmé, lo hice con una calma firme, sin temblor en la mano. Mi nuera no se comunicó conmigo durante ese tiempo. Su silencio era distinto al mío. El mío había sido una pausa. El suyo era retirada. Supe por comentarios indirectos que estaba molesta, que decía que yo había cambiado. No me sorprendió. Cambiar había sido necesario. Una tarde, mi hijo pasó por el departamento sin avisar. Traía pan dulce y una expresión cansada. Nos sentamos en la cocina. No hablamos de dinero ni de papeles. Hablamos de cansancio, de cómo sin darse cuenta había dejado que su matrimonio se apoyara demasiado en mí. No quiero que te alejes, dijo. No me alejé, respondí. Solo me puse en mi lugar. Asintió con los ojos húmedos. Estoy aprendiendo a no usar tu fuerza como muleta. Sonreí. Eso también es crecer. Cuando se fue, me quedé sentada un rato escuchando el ruido lejano de la ciudad. Pensé en todas las veces que había confundido amor con disponibilidad absoluta. En cuántas veces había dicho sí para evitar incomodidades que no me correspondían. Esa noche dormí profundamente. Soñé con mi antigua casa, la que había vendido años atrás. En el sueño estaba vacía pero limpia. No sentí pérdida. Sentí posibilidad. Al despertar, entendí algo que me habría parecido imposible semanas antes. El silencio, cuando se sostiene con coherencia, enseña más que cualquier discurso. Obliga a otros a enfrentarse con lo que daban por hecho. No grité, no amenacé, no exigí. Simplemente dejé de estar donde siempre había estado, y eso para algunos resultó más fuerte que cualquier reclamo. Porque el silencio, cuando tiene límites claros, deja de ser ausencia, se convierte en consecuencia. Las cosas se acomodaron sin ceremonia, como suelen hacerlo las decisiones que ya no dependen de la emoción. Una mañana de jueves, el abogado envió los documentos finales. No había palabras sobrantes, solo cláusulas claras y firmas donde debían estar. Abrí los archivos con una taza de café caliente y me senté en la mesa del departamento, la misma donde había empezado todo. Leí cada página con atención. Ahí estaban los límites escritos con un lenguaje preciso que no admitía interpretaciones. Mi nombre aparecía solo donde yo había decidido que apareciera, ni como aval automático ni como respaldo silencioso. Firmé con una pluma negra sin apuro. No sentí alivio inmediato, sentí cierre. Horas después llegó el último correo del despacho. Confirmaban que el proceso había concluido, que no había pendientes, que todo estaba por fin claro. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el patio unos segundos. Pensé en lo irónico, que era que todo terminara con un mensaje breve, casi impersonal. Así son muchas veces los finales reales discretos, sin aplausos. Mi hijo vino a verme ese fin de semana. Traía pan dulce y una calma distinta. Nos sentamos en la cocina y hablamos de cosas pequeñas, el trabajo, el clima, una gotera que había arreglado. No mencionó a su esposa, yo tampoco, no porque el tema estuviera prohibido, sino porque ya no necesitaba ocupar todo el espacio. Antes de irse, me dijo algo que me quedó grabado. Mamá, estoy aprendiendo a no apoyarme en ti como antes. Lo miré con una sonrisa suave. Eso no es alejarse, respondí. Eso es pararse. De mi nuera supe poco después por terceros. Comentarios sueltos. Que estaba molesta,
que decía que yo había sido fría, que no entendía cómo había llegado todo tan lejos. No sentí necesidad de aclarar nada. Cada quien sostiene la historia que puede sostener. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré la libreta donde había escrito mis primeras preguntas. La abrí y leí. ¿Qué pasaría si no hago nada más? Sonreí. Había hecho algo mejor que algo. Había dejado de hacer lo que no me correspondía. Pensé en todas las mujeres de mi edad que conozco, en cuántas han vivido creyendo que su valor está en cuánto aguantan, en cuántas han dicho no pasa nada cuando sí pasaba, en cuántas confundieron amor con renuncia. No me convertí en la villana que algunos necesitaban, tampoco en la heroína de nadie. Me convertí en algo más sencillo y más difícil, una mujer con límites. Días después, mientras regaba las plantas del patio, el teléfono vibró una vez más. Era un número conocido, el mismo que había enviado aquel primer mensaje. No lo abrí de inmediato. Terminé de regar, guardé la manguera y me senté al sol. Entonces miré la pantalla. «Tenemos que hablar». Leí el mensaje sin prisa. No sentí miedo, tampoco urgencia. Pensé en todo lo que ya estaba dicho y en lo que ya no necesitaba repetirse. Escribí una respuesta corta y clara. Si es necesario, será con respeto y por escrito. Envié el mensaje y dejé el teléfono a un lado. Cerré los ojos y dejé que el sol calentara mis brazos. Escuché el ruido lejano de la calle, un perro ladrando, un niño riendo. La vida seguía. La diferencia era que ya no estaba corriendo detrás de ella. Recordé el momento exacto en que escuché aquel voicemail: «No vuelva. Seguiremos sin usted». En ese instante pensé que me estaban quitando algo. Ahora entendía que me estaban devolviendo algo que había perdido sin darme cuenta mi centro. Si has llegado hasta aquí, escuchando esta historia, tal vez algo de ella te resulte familiar. Tal vez tú también has sido la persona fuerte, la que sostiene, la que resuelve. Tal vez alguien en algún momento te dijo que ya no te necesitaba y te dolió más de lo que esperabas. Si algo quiero que te lleves de esta historia, es esto: decir no, no es venganza, es respeto propio. Y a veces es el primer acto de amor hacia uno mismo después de años de silencio. Me gustaría saber qué piensas. ¿Has vivido algo parecido? ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios. Leerlos nos recuerda que no estamos solos. Si quieres seguir escuchando historias como esta, historias sobre límites, dignidad y segundas oportunidades, suscríbete. Tenemos muchas más para compartir contigo. Caminemos juntos este tramo. Porque algunas historias no terminan cuando alguien dice no vuelvas. Terminan cuando por fin aprendemos a quedarnos con nosotros mismos. Mi nuera tiró mis maletas al patio y cambió la cerradura. Mi hijo estaba en la ventana, mirándome desde arriba con esa mirada que no decide si huye o se queda. Los vecinos ya grababan todo en video. Vi las pantallas brillando, escuché los murmullos, sentí ese silencio raro que aparece cuando alguien está a punto de convertirse en espectáculo. Yo no grité, no lloré, sonreí. Marqué un número que llevaba semanas guardado. 15 minutos después, un hombre bajó de un auto con una carpeta delgada. Cuando levantó la vista y dijo mi nombre completo, el color se le fue del rostro a ella. Me llamo Teresa Álvarez. Tengo 62 años y vivo en un fraccionamiento tranquilo de Guadalajara, de esos donde la gente se saluda por el nombre y los perros reconocen los pasos de cada vecino. Esa mañana regresé con una bolsa de farmacia y el recibo del predial doblado en el bolsillo. No esperaba nada extraordinario. Por eso el golpe fue doble cuando vi mis maletas abiertas en el patio, la ropa desparramada,
como si alguien hubiera decidido exhibir mi vida para que se ventilara al sol. Primero pensé que era un malentendido. A esa edad, una aprende a revisar 2 veces antes de reaccionar. Me acerqué a la puerta y giré la perilla. No cedió. Volví a girarla con calma, como si el metal fuera a reconocerme. Nada. Entonces levanté la vista y la vi Mariana, mi nuera, apoyada en el marco de la ventana de la recámara principal, con los brazos cruzados y una media sonrisa. A su lado, un paso atrás, Javier, mi hijo, quieto, como si el aire se hubiera espesado de pronto. ¿Qué pasó aquí?, pregunté sin subir la voz. Mariana no respondió. Bajó la mirada y señaló con la barbilla el patio, como si la respuesta estuviera en la ropa tirada. Javier tampoco habló. Sus ojos buscaron el suelo, luego mi cara, luego el teléfono, que ya estaba en manos de doña Lupita, la vecina de enfrente. Vi como otros 2 vecinos levantaban sus celulares. Nadie se escondía. El chisme, cuando llega, no pide permiso. Respiré hondo. Pensé en el consejo que me dio mi hermana hace años: cuando te quieran sacar del cuadro, no te muevas. Me acerqué a una de las maletas y la cerré con cuidado. No por vergüenza, sino por orden. La ropa no era el problema. El problema era el mensaje. ¿Cambiaste la cerradura?, pregunté mirando a Javier. Sí, respondió él al fin. Ya no puedes entrar. Mariana dio un paso al frente y habló por primera vez fuerte para que todos escucharan. Esta casa ya no es suya, señora. Es mejor que se vaya. No discutí. No expliqué. No pedí. Saqué el teléfono, marqué un número y dije solo 3 palabras. Puede venir ahora. Colgué. Guardé el celular y me quedé de pie con la postura de quien espera el camión. Ese fue el gesto que más los inquietó. Javier frunció el ceño. ¿A quién llamaste?, preguntó con una risa nerviosa. ¿A tu abogado? No respondí. Aprendí hace tiempo que el silencio también manda. 15 minutos después, un sedán gris se estacionó frente a la casa. Bajó un hombre de traje sencillo, con una carpeta delgada bajo el brazo. Caminó sin prisa, saludó con un leve movimiento de cabeza y se presentó. Licenciado Esteban Salgado, dijo. Doña Teresa Álvarez. Soy yo. Confirmó mi identidad con un documento, luego se volvió hacia Javier y Mariana. Habló con un tono amable, sin levantar la voz. Vengo a notificar un hecho y a registrar otro. Mariana dio un paso atrás. La sonrisa se le quebró como vidrio fino. Notificar, ¿qué exigió? Esta es nuestra casa. Eso lo revisamos en la carpeta, respondió él. Primero necesito constatar el cambio de cerradura y la negativa de acceso. Sacó el teléfono, tomó fotos de la perilla nueva del llavero, aún con etiqueta de las maletas en el patio. Anotó nombres. Doña Lupita se acercó y dijo su nombre completo sin que se lo pidieran. Otro vecino hizo lo mismo. Nadie gritaba, nadie empujaba. Todo quedaba registrado. ¿Usted autorizó el cambio de cerradura?, preguntó el licenciado a Javier. Sí, dijo él más bajo. ¿Sabe que impedir el acceso a un domicilio puede tener consecuencias legales?, preguntó sin reproche. Javier tragó saliva. Mariana interrumpió. Esto es ridículo. Se quiere hacer la víctima. El licenciado no discutió. Extendió un documento. Aquí consta la notificación. Si persiste la negativa, quedará asentado y se dará el siguiente paso. Yo no toqué las maletas. Me mantuve quieta. Quería que la imagen fuera simple, una mujer de pie y 2 jóvenes perdiendo el control de su propio teatro. Escuché el sonido de un mensaje entrando en algún teléfono. El grupo del fraccionamiento ya estaba ardiendo, lo sabía. Mamá, estás exagerando, dijo Javier intentando bajar el tono. Podemos hablar adentro. Cuando quisiste hablar, cambiaste la cerradura, respondí.
Ahora se habla con registro. Mariana miró a la ventana como buscando apoyo. No lo encontró. El licenciado cerró la carpeta y me miró. ¿Desea que procedamos con el acceso? Sí, dije, y que conste todo. Javier dudó. Metió la mano al bolsillo. La llave nueva brilló un segundo al sol. La sacó con torpeza y abrió. El clic sonó más fuerte de lo que era. Entré despacio, no como quien recupera una casa, sino como quien recupera la posición. El licenciado pasó detrás, anotando. Dentro la sala estaba casi igual, pero no era igual. Un vaso con perfume dulce, un cojín fuera de lugar. Detalles que no hacen ruido, pero pesan. Mariana se quedó atrás de pie, sin cruzar el umbral. La ventana ya no la protegía. «Esto no se va a quedar así», murmuró ella. «Tiene razón», respondí. «No se queda, se registra». El licenciado señaló el pasillo. «Necesito verificar una habitación». Javier quiso interponerse. No lo logró. El pasillo se volvió estrecho. El aire denso. Yo pensé en algo simple. No vine a ganar, vine a no perder. Cuando entramos a la recámara, vi la cama hecha a prisa y el closet revuelto. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles. Estaba vacío. «Falta una carpeta», dije sin dramatizar. El licenciado levantó la vista. «¿Desea registrar sustracción de documentos?» «Sí». Mariana dio un paso adelante. «Eso es mentira». «Todo se registra», repitió él. Saqué el teléfono y tomé fotos del cajón vacío, de la cerradura nueva de las maletas desde la ventana de la sala. No por celos, por línea de tiempo. Javier apretó los puños. No gritó. No pudo. Cuando salimos al patio, el licenciado cerró la carpeta y me entregó una copia. «Queda sentado», dijo. «Habrá seguimiento». Me miró a los ojos. Asentí. Mariana estaba pálida. Javier no encontraba palabras. Doña Lupita bajó el teléfono por primera vez desde que todo empezó. «Aquí estoy, Teresa», susurró. Recogí una maleta. Solo una. La que necesitaba. No por rendición, sino por estrategia. Entré, cerré la puerta y apoyé la espalda en la madera. El ruido del fraccionamiento siguió afuera. Adentro, el silencio, por fin, era mío. La noche cayó, como cae siempre, en el fraccionamiento, con el ladrido lejano de un perro y el murmullo de televisiones encendidas. Yo me senté en la orilla de la cama, con la maleta a medio abrir, y entendí algo. Con una claridad tranquila, lo que había pasado en el patio no empezó ese día. Empezó mucho antes, en pequeños gestos, que una mujer de mi edad aprende a leer sin hacer ruido. Mariana no siempre fue así. Al principio era correcta, incluso amable. Me llamaba doña Teresa y me ofrecía café. Javier sonreía orgulloso, como si el matrimonio le hubiera dado un lugar. Con el tiempo, la cortesía se volvió distancia, la distancia control. Mariana empezó a decidir cosas pequeñas, qué se compraba, a qué hora se comía, y Javier dejó de opinar. Yo observé, no por desconfianza, por experiencia. El dinero fue el primer idioma que cambió de tono. Yo aportaba para la casa, como lo había hecho siempre, recibos arreglos el predial a tiempo. Un día noté que faltaban montos pequeños, no grandes, no escandalosos. ¿Cantidades que se esconden mejor?, pregunté. Javier se incomodó. Mariana respondió por él. «Son gastos», dijo, «cosas del día a día». Asentí. Guardé el recibo. Aprendí hace años que cuando algo no cuadra, se guarda papel, no se discute. Luego vinieron las frases. «Usted ya no necesita tanto. Nosotros estamos empezando. Es mejor que descanse». Palabras envueltas en cuidado que pesan como orden. Javier cada vez más callado. Yo no me defendí. Me preparé.
Una tarde, en el banco, el cajero me pidió confirmar un dato y mencionó una autorización pendiente. Dijo el término sin malicia, como quien lee una pantalla. Sentí un frío corto en la espalda. Pregunté de qué se trataba. No insistí. Tomé nota mental. Al salir, marqué a un abogado recomendado por una amiga que no mezcla domingos con contratos. No quiero pelea, le dije en la primera llamada. Quiero saber dónde estoy parada. Me pidió documentos. Los reuní sin prisa, recibos de reparaciones que pagué yo, el contrato de la casa, estados de cuenta. Hice copias. Guardé originales en un lugar distinto. Cuando una se protege, no hace ruido. La noche del patio, después de que el licenciado se fue, el celular vibró. Notificación del banco. Intento de acceso. No fue sorpresa, fue confirmación. Respiré hondo y me levanté. Fui a la cocina, serví agua, me senté a la mesa. Pensé en mi madre y en lo que decía cuando algo se torcía, lo que no se atiende se repite. A la mañana siguiente salí temprano. El aire olía a pan recién hecho de la tienda de la esquina. En el banco pedí hablar con el gerente, el señor Herrera. Me conocía de años. No conté historia. Entregué hechos. Hubo un intento de acceso, dije. Necesito bloquear dispositivos, cambiar contraseñas y revisar si hay alguna autorización en trámite. Asintió. Tecleó. Preguntó lo justo. Activó protocolos. Cuando terminó, me miró con seriedad. Queda protegido, dijo. Si alguien intenta de nuevo, habrá registro. Salí con la sensación de haber cambiado una cerradura que no se ve. En el estacionamiento revisé mensajes. Doña Lupita había enviado el video del patio. No lo abrí. No necesitaba verlo. Sabía lo que había pasado. Volví a la casa al mediodía. Javier no estaba. Mariana tampoco. Entré al cuarto y abrí el closet. El cajón seguía vacío. Revisé con calma. En el fondo de una bolsa encontré un papel doblado, casi escondido. Lo saqué con 2 dedos. Era un borrador. Encabezado formal, espacios para firma, mi nombre impreso. Abajo una línea autorización. No era válido aún, pero era intención. Saqué fotos, las envié al abogado. Mañana notaría, respondió. Hay que cerrar brechas. Esa tarde Mariana llamó, voz suave demasiado. Doña Teresa, esto se salió de control. Javier está muy mal. Mejor arreglemos. Arreglar es con papeles claros, respondí, no con prisas. Colgó sin despedirse. Pensé en la ventana, en su sonrisa de arriba. La ventana siempre protege al que mira desde adentro. Afuera la intemperie enseña. Al caer la noche revisé la casa. No para buscar culpas, para entender el terreno. En la sala un perfume dulce. En la mesa un vaso que no era mío. Detalles que dicen presencia. Me senté y escribí en una libreta lo que haría al día siguiente. Banco, notaría, abogado. Ruta. Cuando una organiza el camino, el miedo se queda sin lugar. Dormí poco, no por angustia, por cálculo. A las 6 ya estaba de pie. Café sin azúcar. Documentos en una carpeta simple. Salí antes de que Javier regresara. No quería conversaciones sin testigos. La notaría abrió puntual. Pedí restringir cualquier reconocimiento de firma que no fuera con mi presencia. Actualicé mi muestra. Dejé constancia. El abogado habló claro. La empleada asintió. Sellos, copias, protocolo. Cada hoja era una puerta que se cerraba. Queda anotado, dijo. Cualquier intento será rechazado y registrado. Agradecí. No sonreí. Salí con la carpeta bajo el brazo. Afuera el sol ya estaba alto. Pensé en Mariana y en Javier. Pensé en la palabra control. Control no es mandar. Control es saber por dónde entra el daño. Regresé a la casa al mediodía.
Mariana estaba en la cocina nerviosa. Javier llegó detrás. Traía un papel en la mano. Mamá, firmemos esto. Y ya dijo, intentando una calma que no tenía. Tomé el papel. Lo leí despacio. Era el mismo borrador, ahora limpio. Levanté la vista. No firmo nada sin mi abogado, dije. Y menos así. Mariana perdió la paciencia. Siempre igual, siempre desconfiando. Desconfío cuando cambian cerraduras, respondí. Y cuando faltan papeles. Javier bajó la mirada. Yo saqué el teléfono y activé la grabación. No para amenazar, para que la verdad tuviera memoria. No nos obligues, dijo Mariana bajando la voz. No obliguen ustedes, respondí. La ley no grita. El timbre sonó. Me acerqué a la puerta con calma. Sabía quién era. El licenciado Esteban Salgado estaba de nuevo ahí con la carpeta. Buenas tardes, dijo. Traigo una constancia adicional. Mariana se quedó inmóvil. Javier respiró hondo. Yo abrí la puerta de par en par. Pase, dije. Aquí se habla con registro. El licenciado Esteban entró con la misma calma de la vez anterior. No traía prisa ni gesto duro. Traía método. Colocó la carpeta sobre la mesa del comedor, pidió permiso para sentarse y empezó por lo básico, como hacen quienes saben que el orden evita el ruido. Voy a leer en voz alta, dijo, para que quede claro para todos. Javier se quedó de pie, apoyado en el respaldo de una silla. Mariana cruzó los brazos, pero el movimiento fue más defensivo que firme. Yo me senté frente al licenciado y dejé el teléfono boca arriba grabando. No lo oculté. Consta, continuó, que el día de ayer se cambió la cerradura del domicilio sin consentimiento de la señora Teresa Álvarez y se intentó impedir su acceso. Consta también la presencia de testigos y material audiovisual. Mariana interrumpió. Eso ya lo sabemos. El licenciado no levantó la vista. Permítame terminar. Siguió leyendo. Cada frase era breve, precisa. Nada de adjetivos. Cuando mencionó la sustracción de documentos, Javier dio un paso adelante. Eso no es verdad, dijo. Nadie robó nada. Aquí no hablamos de intenciones, respondió el licenciado. Hablamos de hechos y registros. Me miró. ¿Desea agregar algo? Sí, dije. Falta una carpeta con documentos personales y contractuales. Tomé fotografías del lugar donde se guardaba. Asintió. Anotó. Mariana apretó los labios. Esto es exagerado, insistió. Se está haciendo la víctima. La víctima no se declara, respondí. Se acredita. El licenciado cerró la lectura y pasó a la segunda parte. Sacó un documento nuevo con sellos frescos. Esta es una constancia de la notaría, explicó. A partir de hoy, cualquier reconocimiento de firma de la señora Teresa Álvarez será solo por autenticidad con su presencia. Cualquier intento distinto quedará rechazado y registrado. Mariana palideció. Javier se llevó la mano a la frente. ¿Por qué harías eso?, preguntó él. No confiamos así en familia. Confiar no es firmar a ciegas, respondí. Y familia no es cambiar cerraduras. El licenciado se levantó y caminó hacia la puerta del pasillo. Necesito verificar nuevamente el estado de la cerradura y el acceso, dijo. Es parte del procedimiento. Javier dudó, pero se hizo a un lado. El pasillo parecía más estrecho que la vez anterior. En la recámara, el licenciado tomó nuevas fotos, comparó números, anotó. Yo observé el closet, con la sensación de que alguien había metido la mano donde no debía. No por invasión, por intención. ¿Hay algo más que deba registrarse?, preguntó. Sí, dije. Ayer hubo un intento de acceso a mis cuentas. Ya está bloqueado. Quiero que conste. Anotó sin sorpresa. Bien. Regresamos a la sala.
Mariana se había sentado rígida, con la mirada fija en la mesa. «Esto nos va a meter en problemas», dijo Javier en voz baja. «Los problemas no entran solos», respondí. «Alguien les abre la puerta». El licenciado cerró la carpeta y habló con tono definitivo. «Con lo que tenemos, procede dar seguimiento formal. Habrá notificación adicional si se insiste en impedir acceso o en manipular documentos». Mariana se levantó de golpe. «Basta», gritó. «Esta casa es nuestra». «Levantar la voz no cambia los registros», respondió él. «Y los registros ya existen». Hubo un silencio pesado. Afuera un auto pasó lento. El fraccionamiento seguía su vida, pero adentro el aire estaba detenido. El licenciado me entregó copias, me explicó los pasos siguientes y se despidió con cortesía. Cuando la puerta se cerró, Mariana me miró como si yo hubiera cruzado una línea invisible. «¿Estás feliz ahora?», preguntó. «¿Con humillarnos?» «No humillé a nadie», respondí. «¿Me defendí?» Javier se dejó caer en la silla. «Mamá, podemos arreglar esto sin papeles», dijo. «Hablemos». «Hablamos cuando no había cerradura nueva», respondí. «Ahora se habla con constancia». Mariana tomó su bolsa. «No voy a quedarme aquí para esto», dijo. «Javier, vámonos». Él no se movió. Miró el piso, luego a mí. Sus hombros cayeron un poco como si por fin pesaran. «Vete», le dije a Mariana, «y piensa bien lo que vas a intentar después. Todo deja huella». Ella salió sin responder. La puerta se cerró con un golpe seco. Javier se quedó respirando hondo. «No quería que llegara tan lejos», murmuró. «Llegó porque alguien empujó», respondí. «Y ahora hay que asumir». Me levanté y guardé las copias en la carpeta. Caminé hasta la cocina, serví agua y bebí despacio. El cuerpo agradece cuando la mente decide. Javier me miró como si no me reconociera del todo. «¿Qué sigue?», preguntó. «Cerrar lo que quedó abierto», respondí. «Banco, notaría y lo que haga falta». Sin gritos. Esa noche el celular vibró de nuevo. Notificación nuevo, intento de acceso bloqueado. No sentí miedo, sentí confirmación. Escribí un mensaje corto al licenciado y al abogado insisten. La respuesta llegó rápido. «Mañana temprano avanzamos». Me acosté sin apagar la luz del pasillo. No por temor, por claridad. Pensé en la ventana, en la sonrisa de arriba. Pensé en el patio y en las maletas. Nada de eso era ya el centro. El centro era otro, quitarle al daño el camino. Antes de dormir, dejé la carpeta sobre la mesa visible. No como advertencia, como recordatorio. Cuando se trabaja con realidad, no se necesita gritar. A las 6:30 de la mañana ya estaba vestida. No por ansiedad, por costumbre. Cuando algo intenta empujarte fuera de tu vida, la rutina se vuelve ancla. Preparé café sin azúcar. Revisé el celular, ningún intento nuevo, y metí la carpeta en la bolsa. Antes de salir, dejé una nota breve sobre la mesa: regreso al mediodía. No era permiso, era registro. El banco fue la primera parada. El señor Herrera me recibió con la misma seriedad del día anterior. Le mostré la notificación nocturna, el bloqueo automático, el sello de la notaría. «Insisten», dijo. «Eso ya dice mucho». Activamos un nivel más alto de seguridad. Cambiamos accesos, cerramos ventanas, que uno no sabe que existen hasta que alguien intenta entrar. Me explicó con palabras sencillas lo que quedaba protegido y lo que debía vigilar. Salí con la sensación de haber cerrado una caja fuerte que no hace ruido. Del banco fui directo a la notaría. El abogado ya estaba ahí. Revisamos el borrador encontrado en la bolsa, las fotos, las horas, los nombres. No hubo drama, hubo método. «Aquí el riesgo no es la firma», dijo, «es la insistencia, y la insistencia deja rastro».
Pidió una anotación preventiva adicional. Más sellos. Más copias. El papel pesa cuando sabe dónde caer. Al salir, el teléfono vibró. Mensaje de Javier. Necesitamos hablar. No respondí. Respondí a otra cosa la ruta. Fui al registro público. Pedí información sobre la casa. Nombres, fechas, aportaciones. Nada oculto. Todo estaba ahí, esperando a quien se toma el tiempo de leer. Volví a casa poco antes del mediodía. Mariana no estaba. Javier sí. Tenía los ojos rojos no de llanto, de noche mal dormida. Fuiste muy lejos, dijo. Ella está furiosa. Furiosa no es argumento, respondí. Documento sí. Me senté y abrí la carpeta. Le mostré sin alzar la voz lo que había hecho. No es para castigarlos, dije. Es para que no me borren. Javier pasó páginas como quien reconoce su propia letra en un cuaderno viejo. Se quedó callado. Hay algo más, dije. Anoche intentaron entrar de nuevo. No fui yo, respondió rápido. No dije que lo fueras, contesté. Dije que alguien lo intentó. El timbre sonó. Nos miramos. Yo me levanté sin prisa. Abrí la puerta. Era el licenciado Esteban otra vez, con una expresión distinta, no de trámite de avance. Traigo una actualización, dijo, y necesito testigos. Doña Lupita apareció detrás como si la hubieran llamado con un silbido invisible. Entramos todos. El licenciado habló claro. Con los nuevos intentos y la documentación procede medida preventiva. No es sentencia, es límite. Mariana llegó a mitad de la explicación. Entró rápido con el teléfono en la mano. «Esto es una emboscada», gritó. «Me quieren dejar fuera». No respondí. «Te estás dejando fuera tú sola». El licenciado pidió calma. Leyó la actualización. Mariana pasó de la rabia al cálculo. «Firmo lo que sea», dijo. «Pero ya». «No hoy», respondió el abogado. «No así». Mariana me miró con una mezcla de miedo y orgullo herido. «¿Qué quieres?», preguntó. «Que me vaya». «Quiero que dejen de tocar lo que no es suyo», respondí, «y que todo quede claro». El licenciado anotó la presencia de todos. Doña Lupita dijo su nombre completo. Javier no habló. Cuando el licenciado se fue, la casa quedó en un silencio distinto, menos pesado. Mariana apretó los dientes. «Esto no se va a quedar así», dijo. «Tienes razón», respondí. «Va a quedar mejor». Esa tarde, el teléfono vibró una vez más. Notificación del sistema, intento bloqueado registrado. Sonreí apenas. No por triunfo, por certeza. Cuando el daño insiste, la ley aprende tu nombre. Me senté a escribir en la libreta. Banco cerrado. Notaría cerrada. Registro revisado. Quedaba una cosa: exponer el intento sin convertirlo en espectáculo. Pensé en la audiencia que vendría en la mesa larga, en las sillas duras. Pensé en Mariana sin ventana. Antes de dormir, dejé la carpeta en el mismo lugar. Javier pasó y la miró. No dijo nada. Yo apagué la luz. El pasillo quedó encendido. La claridad a veces se deja prendida. La notaría olía a papel nuevo y café recalentado. Ese olor siempre me ha parecido honesto. No promete nada, pero cumple. Llegué antes de la hora, con la carpeta bajo el brazo y la libreta en la bolsa. El abogado ya estaba sentado revisando hojas, como quien afina un instrumento antes de tocar. Me saludó con un gesto breve. «Hoy cerramos las brechas», dijo, sin prisa y sin ruido. Asentí. Me senté derecha con los pies firmes en el suelo frío. Frente a nosotros, la empleada acomodaba sellos y hojas. Detrás, una fila corta de gente, con historias que no se cuentan en voz alta. La vida real siempre espera su turno.
Vamos a dejar constancia de 3 cosas, explicó el abogado: restricción de firmas, prevención de representaciones y anotación de riesgo. No eran palabras bonitas, pero eran exactas. La empleada pidió mi identificación, comparó firmas, imprimió formularios. Firmé despacio como firmo cuando sé que el trazo importa. El sello cayó con un golpe seco. Me entregaron copias. Guardé todo sin sonreír. Listo, dijo la empleada. Cualquier intento distinto quedará rechazado y notificado. Salimos. El sol pegaba fuerte. Respiré. Pensé en Mariana en su prisa por arreglar firmando lo que fuera. Pensé en Javier, en su silencio largo. Pensé en algo simple: la prisa es aliada del error. Al volver a la casa, el ambiente estaba tenso, como si las paredes hubieran escuchado demasiado. Mariana estaba en la sala con un sobre en la mano. Javier caminaba de un lado a otro. Tenemos que hablar, dijo ella. Ya. Hablamos, respondí, con claridad. Me senté, saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa visible. No dije que grababa, no hacía falta. Mariana extendió el sobre. Es una propuesta, dijo. Para que todo quede en paz. Abrí el sobre y leí. Lenguaje amable, promesas vagas, una firma al final. Nada de fechas claras. Nada de límites. Levanté la vista. No firmo, dije, y no así. ¿Por qué exigió? ¿Qué más quieres? Quiero que no intenten, respondí. Que no toquen. Que no presionen. Javier se detuvo. Mamá, ella solo quiere cerrar esto. Cerrar no es empujar, respondí. Cerrar es poner candado donde corresponde. Mariana perdió la paciencia. Siempre controlando, gritó. Siempre con papeles. Los papeles aparecen cuando alguien empuja, respondí. No antes. El timbre sonó. Mariana se quedó inmóvil. Yo me levanté y abrí. El licenciado Esteban estaba ahí con otra carpeta. Detrás doña Lupita y un vecino más. Nadie sonreía. Buenas tardes, dijo. Traigo una diligencia. Mariana retrocedió un paso. Esto es acoso, dijo. Es procedimiento, respondió él. Entró y pidió un espacio. Colocó la carpeta y habló sin rodeos. Con base en los registros, se asienta intento reiterado de obtener firma y representación. Se deja constancia y se advierte que cualquier insistencia adicional tendrá consecuencias. Javier se llevó la mano a la cabeza. Esto se está saliendo de control, murmuró. Se salió cuando cambiaron la cerradura, respondí. Hoy se ordena. El licenciado pidió nombres. Doña Lupita los dio. El vecino también. Mariana miraba el sobre como si quemara. ¿Va a firmar algo hoy?, preguntó el licenciado mirándome. No respondí. Hoy se registra. Anotó. Cerró la carpeta. Queda sentado. Cuando se fue, Mariana dejó el sobre en la mesa y se sentó. Por primera vez, su voz bajó. No sabía que iba a llegar tan lejos, dijo. Llegó porque empujaste, respondí. Y porque creíste que el papel era adorno. Javier se sentó frente a mí. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Lo que tenga que pasar, respondí, con fechas y límites. Esa noche el celular vibró. Notificación sin intentos nuevos. El silencio también informa. Me serví agua y bebí despacio. Pensé en la audiencia que vendría en la mesa larga, en la voz que no tiembla cuando hay respaldo. Antes de dormir escribí una línea en la libreta: no se negocia bajo presión. Cerré la libreta. Apagué la luz del pasillo. Por primera vez en días, la casa respiró conmigo. La mañana de la audiencia amaneció gris de ese gris, que no amenaza lluvia, pero pesa. Llegué temprano como siempre, no por nervios, por respeto al tiempo.
El edificio tenía pasillos largos, sillas duras, y ese silencio cortado por pasos que anuncian historias ajenas. Me senté con la carpeta sobre las piernas, la espalda recta y las manos quietas. Cuando una sabe dónde está parada el cuerpo, lo entiende. El abogado llegó puntual. Revisamos una vez más el orden de los documentos, no para convencer, para mostrar. Del otro lado vi entrar a Javier con Mariana. Ella llevaba el cabello recogido, el maquillaje impecable, como si la forma pudiera enderezar el fondo. Él caminaba un paso atrás, con los hombros caídos. Ya no era el hijo que discutía, era el hombre que empieza a comprender el peso de las consecuencias. Nos llamaron. La sala era más pequeña de lo que imaginé. Una mesa larga, una persona al centro, con voz neutra, papeles ordenados. Nadie gritó, nadie lloró. Así se caen las máscaras sin ruido. El conciliador pidió versiones breves. Mariana habló primero. Usó palabras como exageración, control, malentendido. Dijo que yo siempre quise mandar que la casa debía ser de la pareja joven que yo me aferraba. Habló rápido, como quien teme quedarse sin aire. Mi abogado respondió con fechas, con registros, con fotos, con sellos. Cada documento caía sobre la mesa como una pieza exacta. El conciliador levantó la vista varias veces, pidió aclaraciones, tomó notas. ¿Cambió usted la cerradura?, preguntó mirando a Javier. Javier dudó un segundo. Sí, dijo. ¿Impidió el acceso de la señora Teresa al domicilio? Bajó la mirada. Sí. No hubo más preguntas en ese punto. Mariana apretó la bolsa con fuerza. Cuando fue mi turno, hablé despacio. No busco castigo, dije. Busco límites. Cambiaron la cerradura. Faltaron documentos. Hubo intentos de acceso a mis cuentas. Todo está registrado. Yo no grité. Yo documenté. El conciliador asintió. Aquí no se juzgan emociones, dijo. Se revisan hechos. Mariana intentó intervenir. Yo no sabía de esos intentos, dijo. Javier se encargaba. El silencio que siguió fue distinto. Javier levantó la vista sorprendido. No habló. No la defendió. Por primera vez, la ventana desapareció. ¿Hay intención de acuerdo?, preguntó el conciliador. Con límites claros, respondió mi abogado. Sin presión ni accesos indebidos. Mariana respiró hondo. Miró a Javier. Él no la miró de vuelta. Dijo casi en un susurro. Acepto. La palabra quedó suspendida. Acepto no era victoria, era freno. Se establecieron medidas temporales, fechas, prohibiciones claras. Nadie se levantó festejando. Así se cierra lo real con cansancio y alivio mezclados. Al salir en el pasillo, Mariana me alcanzó. Nunca quise hacerte daño, dijo. La miré sin dureza. El daño no siempre quiere, respondí. A veces solo insiste. Javier se acercó después con los ojos húmedos. Perdón, dijo. Aprende, respondí. Eso alcanza más lejos. Caminé hacia el estacionamiento. El cielo seguía gris, pero el aire era más liviano. Subí al auto y me quedé un momento sin encenderlo. Pensé en la casa, en el patio, en las maletas. Pensé en la mujer que fui cuando acepté callar. Esa mujer ya no estaba. Esa noche volví a casa con la carpeta más delgada. Dejé los papeles en su lugar y me senté en el sillón. La casa estaba quieta, no vacía. Afuera alguien reía. La vida seguía. Antes de dormir, revisé el celular. Ninguna notificación nueva, ningún intento. El silencio esta vez no era amenaza, era señal. Apagué la luz. Cerré los ojos. Sabía que faltaba un paso final, uno que no se firma con tinta, sino con decisión. Mañana sería otro día, y yo estaría lista. La mañana siguiente
Amaneció clara, como si el cielo hubiera decidido no opinar. Preparé café y abrí las cortinas. La casa estaba en silencio, pero no en ese silencio tenso de los días anteriores. Era un silencio nuevo, ordenado como cuando se acomoda un cuarto después de una mudanza emocional. Me senté a la mesa con la carpeta ya más delgada y entendí que el último paso no era jurídico, era personal. Javier apareció poco después. Traía el rostro cansado y la voz baja. Mariana se fue, dijo. Va a quedarse con una amiga. Asentí. No celebré. Las salidas no son trofeos, son consecuencias. ¿Y tú? Pregunté. Yo me quedo, respondió. Si tú estás de acuerdo. Lo miré con calma. No buscaba permiso. Buscaba un punto de partida. Nos quedamos con reglas, dije, claras, escritas, y se respetan. Sí, respondió. Pasamos la mañana revisando lo que quedaba pendiente. Cambiamos contraseñas del wifi, revisamos llaves, acomodamos papeles en carpetas etiquetadas. Nada heroico, nada dramático, solo orden. El orden devuelve dignidad cuando el ruido se ha ido. Al mediodía recibí un mensaje del abogado Medidas confirmadas. Sin novedades, le agradecí. Cerré el chat. No necesitaba más palabras. Salí al patio. El sol caía de frente sobre el piso donde habían estado mis maletas. No quedaba rastro. Me senté un momento y respiré. Pensé en doña Lupita, en los vecinos, en las cámaras levantadas. Pensé en la escena y en cómo había terminado sin aplausos. Agradecí eso. La justicia que grita dura poco. La que se sostiene dura más. Por la tarde, Javier y yo hablamos de lo que no se había dicho, sin reproches largos, con frases cortas. No supe poner límites, dijo. Se aprende, respondí, pero se aprende pagando. No hubo promesas grandilocuentes, hubo acuerdos simples, respeto, cuentas claras, nada a escondidas. Lo anotamos, lo firmamos, por autenticidad, como aprendí. Esa noche colgué la llave nueva en el gancho de siempre. El mismo lugar, otro significado. Me senté en la sala y encendí la lámpara. El perfume dulce ya no estaba. El cojín volvió a su sitio. La casa no era perfecta. Era mía. Antes de dormir escribí una nota breve y la dejé en la libreta. No vuelvas a donde te expulsan. Vuelve a ti. Cerré la libreta y apagué la luz. Los días siguientes pasaron sin sobresaltos. Ninguna notificación del banco. Ningún timbre inesperado. La calma no fue un premio. Fue un trabajo bien hecho. Me encontré con doña Lupita en la mañana del jueves. ¿Cómo estás?, preguntó. En paz, respondí. Apretó mi mano. Eso se nota. Sonreí. Volví a casa y ordené la alacena. Cosas pequeñas. La vida vuelve por ahí. Una semana después llegó el aviso final por escrito. Lo leí con atención y lo guardé. No sentí alivio teatral. Sentí suelo. Ese suelo que permite caminar sin mirar todo el tiempo hacia atrás. Por la tarde Javier salió a trabajar y yo me quedé sola un rato. Me senté frente a la ventana. La misma ventana desde la que me habían mirado. Ahora reflejaba el cielo. Entendí entonces la diferencia entre perder y soltar. Yo no había perdido una casa. Había soltado una versión mía que aceptaba empujones. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. Sin adornos, la calma no llega sola. Se construye con límites, con papeles, con decisiones que no buscan aplauso. Si alguna vez te cambiaron la cerradura real o simbólica, recuerda esto, no hace falta gritar para recuperar tu lugar. Hace falta método y respeto por ti. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más y desde qué ciudad nos escuchas. Me gusta leerlos y saber
¿Hasta dónde llegan estas voces? Tenemos muchas historias más para compartir, historias de personas que eligieron la cabeza fría cuando el mundo pedía ruido. Suscríbete para no perderte las próximas y sigamos este camino juntos paso a paso con dignidad.